El conocimiento de Dios sofocado o corrompido, ignorantemente o maliciosamente. Secciones. 1. Pero, aunque la experiencia testifica que una semilla de la religión está sembrada de manera divina en todos, apenas se encuentra uno de cada 100 que la aprecia en su corazón, y no una en la que crece hasta la madurez, hasta el momento de dar fruto en su temporada. Además, mientras que algunos se pierden en observancias supersticiosas, y otros, de propósito determinado, se rebelan maliciosamente de Dios, el resultado es que, en relación con el verdadero conocimiento de Él, todos están tan degenerados, que en ninguna parte del mundo puede encontrarse devoción genuina. Al decir que algunos caen en la superstición, no me refiero a insinuar que su excesivo despropósito los libera de la culpa, porque la ceguera bajo la cual trabajan se acompaña casi invariablemente con orgullo vano y obstinación. La vanidad y el orgullo mezclados aparecen en esto, que cuando los hombres miserables buscan a Dios, en lugar de ascender más alto que ellos mismos como deberían hacerlo, lo miden con su propia estupidez carnal, y descuidando la investigación sólida, salen disparados para satisfacer su curiosidad en vanas especulaciones. Por lo tanto, no lo conciben en el carácter en el cual Él es manifestado, sino que lo imaginan que es lo que su propia impetuosidad ha concebido. Con este abismo abierto, no pueden mover un paso sin correr precipitadamente hacia la destrucción. Con tal idea de Dios, nada de lo que intenten ofrecer en el camino de la adoración o la obediencia puede tener ningún valor a su vista, porque no es a Él a quien ellos adoran, sino que, en lugar de a Él, al sueño y al producto de la imaginación de su propio corazón. Este procedimiento corrupto es admirablemente descrito por Pablo cuando dice que, pensando ser sabios, se hicieron necios, Rom 1:22. Anteriormente él había dicho que se volvieron vanos en su imaginación, pero para que nadie lo suponga irreprensibles, agrega después, que estaban merecidamente ciegos, porque no estaban contentos con la investigación sobria, porque arrogándose a sí mismos más de lo que tenían por cualquier título a ser, ellos, por su propia cuenta, cortejan la oscuridad, no, se hechizan con un espectáculo perverso y vacío. Por eso es que su locura, el resultado no solo de una curiosidad vana, sino de un deseo licencioso y una confianza abrumadora en la búsqueda del conocimiento prohibido, no puede ser excusada. 2. La expresión de David, Sal 14:1, 53:1, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se aplica principalmente a aquellos que, como aparecerá poco más tarde, sofocan la luz de la naturaleza, y se atontan intencionalmente a sí mismos. Vemos a muchos, después de que se endurecen en un camino audaz de pecado, desterrando locamente toda conmemoración de Dios, aunque sea sugerida espontáneamente desde el interior, por el sentido natural. Para mostrar cuán detestable es esta locura, el salmista los presenta como claramente niegan que hay un Dios, porque, aunque no reniegan de su esencia, le roban su justicia y providencia, y lo representan como si estuviera sentado en el cielo sin hacer nada. No hay nada menos acorde con la naturaleza de Dios que deshacerse del gobierno del mundo, dejarlo al azar, y así hacer un guiño a los crímenes de los hombres para que puedan ignorarlos impunemente en caminos perversos. Se deduce que cada hombre que se gratifica en la seguridad, después de extinguir todo temor al juicio divino, niega virtualmente que haya un Dios. Como un justo castigo de los malvados, después de que han cerrado sus propios ojos, Dios hace que sus corazones sean torpes y pesados y, por lo tanto, viendo, no ven. David, de hecho, es el mejor intérprete de su propio significado, cuando dice en otra parte, el malvado no tiene temor de Dios delante de sus ojos, Sal 36:1, y, nuevamente, él ha dicho en su corazón, Dios ha olvidado, él escondió su rostro, nunca lo verá. Por lo tanto, aunque se ven obligados a reconocer que hay algún Dios, sin embargo, le roban su gloria al negar su poder. Porque, como Pablo declara, si no creemos, él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo, 2 Tim 2:13. Por lo que aquellos que simulan para sí mismos un ídolo muerto y mudo, realmente se dice que niegan a Dios. Además, debe observarse que, aunque luchan con sus propias convicciones y desean no solo desterrar a Dios de sus mentes, sino también del cielo, su estupefacción nunca es tan completa como para evitar que sean arrastrados ocasionalmente ante el tribunal divino. Todavía, como ningún miedo les impide apresurarse violentamente ante el rostro de Dios, mientras se apresuren a seguir ese impulso ciego, no se puede negar que su estado mental prevaleciente con respecto a él es un olvido brutal. 3. De esta manera, el vano pretexto que muchos emplean para vestir su superstición es derrocado. Consideran suficiente que tienen algún tipo de celo por la religión, por absurda que sea, sin observar que la verdadera religión debe ser conforme a la voluntad de Dios como su norma infalible, que nunca puede negarse a sí mismo, y no es un espectro o fantasma, para ser metamorfoseado en el capricho de cada individuo. Es fácil ver cómo la superstición, con sus falsos brillos, se burla de Dios, mientras trata de complacerlo.
habitualmente, atándose meramente a cosas sobre las que él ha declarado que no establece ningún valor, o bien descuida, o incluso rechaza sin disimulo, las cosas que prescribe expresamente, o en las que estamos seguros de que se complace. Aquellos, por lo tanto, que establecieron una adoración ficticia, simplemente veneran y adoran sus propias fantasías delirantes. Por supuesto, nunca se atreverían a jugar con Dios, si antes no lo hubieran modelado según sus propios conceptos infantiles. De ahí que la opinión vaga y errante de la deidad sea declarada por un apóstol como ignorancia de Dios. No obstante, cuando no conoces a Dios, les prestaste servicio a los que por naturaleza no son dioses. Y él en otra parte declara que los efesios estaban, sin Dios, Ef 2:12, en el momento en que vagaban sin ningún conocimiento correcto de él. Hace poca diferencia, al menos a este respecto, ya sea que sostengas la existencia de un solo Dios o una pluralidad de dioses, ya que, en ambos casos por igual, al apartarte del verdadero Dios, no te queda nada más que un ídolo execrable. Por lo tanto, queda por concluir con Lactancio, ninguna religión es genuina que no esté de acuerdo con la verdad. 4. Da esta fallo, agregan un segundo, a saber, que cuando piensan en dioses contra su voluntad, nunca acercándose a él sin ser arrastrados a su presencia, y cuando están allí, en lugar del miedo voluntario que fluye de la reverencia de la majestad divina, sienten solo ese miedo forzado y servil al que el juicio divino extorsiona, juicio que, desde la imposibilidad de escapar, son obligados a temer, pero que, aunque temen, al mismo tiempo también odian. A la impiedad, y solo a ella, el dicho de Estatio se aplica correctamente. El miedo primero trajo a los dioses al mundo, aquellos cuyas inclinaciones están en desacuerdo con la justicia de Dios, sabiendo que su tribunal ha sido erigido para el castigo de la transgresión, desean sinceramente que ese tribunal haya sido derrocado. Bajo la influencia de este sentimiento, en realidad están luchando contra Dios, y la justicia es uno de sus atributos esenciales. Al percibir que siempre están al alcance de su poder, que la resistencia y la evasión son igualmente imposibles, temen y tiemblan. En consecuencia, para evitar la apariencia de contemplar una majestad por la que todos están intimidados, recurren a algunas especies de observancia religiosa, sin dejar de entretenerse con todo tipo de vicios y añadiendo crimen a crimen, hasta que quebrantan la ley del Señor en cada uno de sus requisitos, y desestiman toda su justicia. En todo caso, no están tan limitados por su apariencia de miedo como para no disfrutar y complacerse en la iniquidad, y prefieren satisfacer sus tendencias carnales a frenarlas con el dominio del Espíritu Santo. Pero como esta sombra de la religión, que apenas merece ser llamada sombra, es falsa y vana, es fácil inferir cuánto difiere este confuso conocimiento de Dios de esa piedad que se infunde en el pecho de los creyentes, y de la cual solo la verdadera religión brota. Y, sin embargo, los hipócritas desmayarían, por medio de tortuosas curvas, haciendo muestra de estar cerca de Dios en el mismo momento en que están huyendo de él. Porque mientras que toda la vida debe ser un curso perpetuo de obediencia, se rebelan sin temor en casi todas sus acciones y buscan apaciguarlo con unos pocos sacrificios insignificantes, si bien deben servirle con integridad de corazón y santidad de vida, se esfuerzan en obtener su favor por medio de recursos frívolos y puntos sin valor. No, toman mayor licencia en sus humillantes indulgencias, porque creen que pueden cumplir con su deber para con él por medio de expiaciones absurdas. En resumen, mientras que su confianza debió haber sido fijada en él, lo pusieron a un lado y descansaron en sí mismos o en las criaturas. Finalmente, se desconciertan a sí mismos en un laberinto de errores, que la oscuridad de la ignorancia oscurece y, en última instancia, extingue esas chispas que fueron diseñadas para mostrarles la gloria de Dios. Sin embargo, la convicción de que existe alguna deidad sigue existiendo, como una planta que nunca puede ser erradicada por completo, aunque tan corrupta, que solo es capaz de producir la peor fruta. No, aún tenemos pruebas más sólidas de la proposición por la cual sostengo ahora, a saber, que el sentido de la deidad está naturalmente grabado en el corazón humano, en el hecho de que los mismos reprobados están obligados a reconocerlo. Cuando se sienten cómodos, pueden bromear acerca de Dios y hablar de manera discreta y locuaz en desprecio de su poder, pero si la desesperanza, por cualquier causa, los sobrepasa, los estimulará para que lo busquen y dictará oraciones desesperadas, demostrando que no eran del todo ignorantes de Dios, sino que habían reprimido perversamente los sentimientos que deberían haberse manifestado antes. Secciones de este capítulo. 1. El conocimiento de Dios suprimido por la ignorancia, muchos cayendo en la superstición. Tales personas, sin embargo, son inexcusables, porque su error se acompaña con orgullo y obstinación. 2. La obstinación compañera de la impiedad. 3. Ningún pretexto puede justificar la superstición. Esto probado, primero, desde la razón, y, en segundo lugar, desde la Escritura. 4. Los malvados nunca entran voluntariamente en la presencia de Dios. De ahí su hipocresía. Por lo tanto, también, su sentido de la deidad no conduce a ningún buen resultado.